¿Qué tal, auxiliar? Buenas tardes o noches. Nosotros venimos a presentarle nuestro proyecto final de análisis probabilístico. En este caso somos el grupo número 3 y nos tocó el caso número 3. Los integrantes es Carlos David de León Barrios, carnet 2021 12 10 9. Su presentador José David González Moya, 2021 00 180. Juan Gabriel Ramírez Gramajo, con carnet 2021 00087. Y Saúl Orlando Jr. Armira Aquino, con carnet 2021 10 746. Tenemos el índice, vamos a empezar con la infografía. Tendremos una breve introducción sobre lo que vamos a ver durante este proyecto, las tablas de los diferentes componentes que es FODCorp, Tasty Bytes, Healthy Eats. Nos iremos con las preguntas, de las respuestas de las preguntas, conclusiones y las recomendaciones. Ok, muy buenas tardes, auxiliar, muy buenas noches. A continuación vamos a empezar con lo que es la infografía, para lo cual hemos evaluado 3 empresas líderes, las cuales son Food Corp, Tasty Bites y Healthy Eats, para ofrecer las mejores recomendaciones. Primero, al considerar las ganancias a 3 años, desde un punto estable, FODCORP se destaca con la mayor probabilidad de aumentar o mantener sus precios, lo que la convierte en la elección ganadora para hacer una inversión a largo plazo, como se muestra en el segundo recuadro. En cuanto a una inversión a largo plazo, como se mencionó anteriormente, si se busca minimizar pérdidas, FODCORP es la opción más segura. Las matrices de n pasos reevaluaron que tiene la menor probabilidad de estado de disminución en sus precios, obviamente a largo plazo. Y finalmente, al examinar estados absorbentes, FODCORP también se mantiene en la cima con una mayor probabilidad de mantener o aumentar su valor en escenarios de compra o bancarrota. Ofrece un nivel de seguridad adicional a los inversionistas. Si podrías bajar, por favor. En resumen, FODCORP es la elección preferida a todos los aspectos, ya sea para ganancias a corto plazo, minimizar pérdidas a largo plazo o mantener la seguridad en situaciones inciertas. Esta empresa destaca con la mejor opción en el sector de alimentos y bebidas. Gracias. Bueno, entonces, a continuación se presentará el proyecto final de análisis probabilístico. Nosotros somos de la sección N y estamos tomando en cuenta el caso número 3. Para ello se mostrarán los cálculos realizados debidamente en Excel, donde se analizarán los respectivos casos, determinando así las respuestas a las preguntas solicitadas y saber cuál es la empresa que es la más favorable. Sin más preámbulos, se mostrarán a detalle los planteamientos para este proyecto. Bueno, entonces, muy buenas tardes, auxiliar. Vamos a comenzar con la parte técnica de análisis de las primeras dos preguntas. En este caso, pues, se muestra en pantalla el procedimiento de las tres empresas. En este caso se utilizó el procedimiento de una matriz de n pasos para la primer pregunta y una matriz estabilizada para el caso de la segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta nos pedía analizar el caso de las tres empresas para ver cuál de las tres en un periodo de 3 años era la que podía pasar de un estado estable a un estado que aumentaba las ganancias de sus acciones. Y en este caso, pues se utilizó, como dije anteriormente, la matriz de n pasos para 3 años. O sea, se fue calculando lo que fue la matriz 3 veces, multiplicando los valores de la matriz. En este caso, en T1 por T1 para sacar T2, que sería el año 2. Luego se multiplicó la matriz T1 por la matriz T2 para sacar la matriz T3, que simboliza los datos eh, que las probabilidades que se tendrán después de 3 años. Entonces aquí se puede ver visualmente que al iniciar desde un estado de que las acciones o ventas de cada una de las empresas se mantiene,
y llegamos a un estado en el que estas mismas acciones aumentan, entonces podemos ver que en este caso, pues la empresa Food Corp es la que tiene una mayor probabilidad. Eh, este fue el parámetro que se tomó para ver cuál de las tres empresas era la que tenía pues, una probabilidad mayor a que aumentaran sus ventas y sus acciones. En el caso de la pregunta 2, que nos decía que calculáramos en cuál de estas tres empresas invertir a largo plazo para ver cuál de ellas tenía una menor probabilidad de presentar una pérdida en sus acciones. Entonces se utilizó una matriz estabilizada. En este caso, pues se llegó hasta la matriz número 16, que es donde vemos que los valores de cada una de estas empresas pues se estabilizan y podemos ver las probabilidades de cada una. En este caso, lo que se utilizó como parámetro para ver en cuál de estas empresas poder invertir sin tener una pérdida muy grande fue el parámetro de que se mantuviera estable las ventas de cada una de esas empresas. En este caso, pues podemos ver que nuevamente Food Corp es la empresa que tiene una mayor probabilidad a estar estable y la menor probabilidad de disminuir cada una de esas ventas, por lo cual se presenta esta empresa como la respuesta válida para esa pregunta, puesto que las demás empresas o tienen una mayor probabilidad a disminuir el precio de sus ventas o acciones o tiene una probabilidad más baja de que se mantengan. Eso sería todo por mi parte. De acuerdo, entonces vamos con la tercera pregunta y saludos al público oyente. Para resumir un poco lo que hemos estado calculando ahorita, es básicamente nos está pidiendo como inversionistas tomemos un rol para poder sacar probabilidades y sacar las empresas y sus probabilidades de que algo aumente o algo disminuya, de tal manera poder invertir en ellos y poder reducir los daños que esos nos van a causar y monetariamente. Ahora bien, la pregunta 3, que me correspondía a mí resolver, planteaba lo siguiente, que teníamos que hallar las probabilidades de que las primeras tres empresas que acabamos de evaluar, cuál sería la mejor inversión, en cuál empresa sería y cuánto tiempo tardaría para devolver eso, puesto que cada uno tiene cierta probabilidad de disminuir y aumentar, también como ir en bancarrota. Lo que hicimos aquí es que había cierta probabilidad de que cierta empresa, si tomaba un punto 35, por ejemplo, aquí en Foodcorp, teníamos un punto 35 probabilidades de que si aumentara, esta empresa iba a ser comprada. Si se compraba, entonces los inversionistas iban a ser pagados una suma cantidad de dinero. Ahora bien, también existía la posibilidad de que esta empresa disminuyera, al igual como las otras, solo que en este caso Foodcorp tenía un 0.45 probabilidad de disminuir y en base a eso también podría ir en bancarrota. Ahora, lo que hicimos aquí, como se pueden ver, si algo aumenta y a largo plazo, supongamos en unos años, como han explicado antes, si aumenta y en ciertos años vemos que esa probabilidad es mucho mayor que aumente y la empresa sea comprada, entonces, como ya habíamos dicho que se iba a comprar, los inversionistas iban a generar dinero. Lo que hice aquí es plantarlo en forma de estado absorbentes, porque quería calcular a largo plazo cuál iba a ser la probabilidad final y en qué me favorecía si yo invirtiera en esto o no. Resultando en estos, resultamos en unas matrices y al final el resultado de ser comprada según Food Corp fue de un 0.48 en dado caso aumentara y tenía una mayor probabilidad de ir a bancarrota del 0.51. Eso es decir, si se aumentaba y si disminuía igual, 0.40 de ir en ser comprada y el 0.59 de bancarrota. Ahorita más adelante vamos a ver las siguientes empresas y cuál sigue para ver qué fue la probabilidad y cómo respondió a esta pregunta. ¿Se podría adelantar? Va, está bien. En esta teníamos la siguiente
empresa, que era Tasty Bites. En esta, igual, los mismos pasos, planteamos una serie de valores iniciales y a largo plazo vamos a tomar esos valores para ver qué resultado. Esta empresa resultó en un 0.37 de ser comprada si aumentaba y 0.62 si se iba en bancarrota, aún aumentando. Ahora bien, si disminuía, tenía un 0.31% de ser comprada, el 0.68 de ir en bancarrota. Y ahorita vamos a ver la última y tercera y luego voy a completar de cómo respondí a esta pregunta. Está bien, ahora tenemos a Healthy Eats. Esto tenía una probabilidad iniciando del 0.30 de aumentar y ser comprada igual de todos del 5%. Resultando en los cálculos a largo plazo, esta tardaba, se iba a tomar el 0.40 de probabilidad de ser comprada si aumentaba. Igual, si aumentaba, tenía una probabilidad de 59, del 0.59 de ir en bancarrota. Disminuyendo, esta empresa tenía el 0.34 de ir a ser comprada y el 0.65. Como se puede observar en todas estas empresas, la probabilidad de ir a bancarrota era mayor. Sin embargo, si queremos saber cómo vamos a resolver esto, ahorita en la siguiente plantilla vamos a verificar cuál fue el resultado y qué fue lo que yo respondí. Ahora bien, lo que hicimos aquí es básicamente calcular a largo plazo cuál sería la mejor empresa para invertir, cuáles son las ganancias y cuáles son las pérdidas y cuál me va a generar dinero y dependiendo de cuánto se va a tardar. La pregunta planteaba de cuál era la mejor empresa para invertir de manera más rápida y obtener la mayor ganancia. Ahora, esto no se puede responder objetivamente porque hay unas cosas que tenemos que verificar. Por ejemplo, Food Corp tenía mayor rendimiento a riesgo, factor de rendimiento a riesgo, donde se dice que iba a generar más ganancias en cuanto a las pérdidas que iba a generar. Sin embargo, esta tardaba 51 años para alcanzar esta meta. Ahora, la siguiente que venía a la par era la de Healthy Eats, que esta solo tardaba 43 años y tenía un factor del 0.68 de rendimiento a riesgo. El factor rendimiento riesgo es algo que muchos inversionistas usan a la hora de invertir para ver cuál es la probabilidad de que si inviertan esto, cuál es el riesgo que yo voy a estar generando y cuánto es que me va a dañar a mí. Ahora, teniendo un rendimiento a riesgo alto, indica que es una muy buena empresa para invertir. Teniendo un rendimiento a riesgo muy bajo, es algo que no necesariamente acopla al sentimiento o al sentido de los inversionistas. Ahora bien, comparando estos datos un poco más objetivos, teníamos que el rendimiento a riesgo de la Food Corp, que era el primer puesto, era del 0.017. Solo 0.02 más de la siguiente, que era Healthy Eats, del 0.15. Ahora, Tasty Bites no era muy buena empresa para invertir porque su rendimiento a riesgo solo era del 0.60 y tardaba 47 años. Más años y menos rendimiento que Healthy Eats. Ahora, la competencia estaba entre Food Corp y Healthy Eats. Lo que hice a evaluar esto para ver cuál de estas empresas era la mejor, empecé a compararlas entre ellas mismas. Como pueden ver aquí al lado derecho, tenemos el rendimiento a riesgo de Food Corp con respecto a Healthy Eats, que tenía un 34.73% más y tenía un 18% de probabilidad mayor a ser comprado. Así que eso suena mejor y al igual, solo que los años no tanto cumple con la viabilidad de comprarse más rápido, sí tenía un 18% de más años, lo que resulta 8.08 años, pero tenía un 13.63% de mayor rendimiento. Ahora, la respuesta viene a lo siguiente. Si quieren aumentar sus ganancias en proporción a sus años, la respuesta sería invertir a Food Corp. Sin embargo, si quieren ganar aún, pero con menos años y teniendo los menos años como prioridad, sería recomendable ir a Healthy Eats, aunque Food Corp generaría mayor ganancias. Y esa es la respuesta para la pregunta número 3. En este caso, en el transcurso de las presentaciones se fueron respondiendo cada una de las preguntas, pero aquí tenemos un resumen de estas, de la pregunta 1, 2 y 3. Conclusiones. Para casos en los que se presenta una serie de probabilidades y una condición de tiempo en el que se pase de un estado a otro, se utilizan las matrices de n pasos. Para el cálculo de las probabilidades, para el caso de la primera pregunta planteada en este proyecto, se puede denotar cuál es la respuesta visualizando el estado que tenga mayor probabilidad. Si en caso se le pide concluir probabilidades en un intervalo largo o infinito, se propone utilizar una matriz estabilizada. Esto quiere decir que las probabilidades ya no cambian a través del tiempo. Para el caso de la segunda pregunta planteada en este proyecto, se puede denotar cuál es la respuesta visualizando la empresa que tenga mayor probabilidad. Para el caso de la pregunta 3, se puede denotar
que nos brindan estados absorbentes, por lo cual se debe usar un proceso de matrices con estados absorbentes. Esto quiere decir que las probabilidades de esos estados van a ser de 1. En estos casos, es el propio procedimiento el que da las respuestas. En recomendaciones, recomendamos verificar que si un problema se resuelve con matrices de n pasos, la matriz resultante sea cuadrada. Verificar que si un problema se resuelve con matrices de n pasos, la sumatoria de las probabilidades de las filas de matrices den como resultado un 1. Si se utiliza una matriz estabilizada, verificar que las probabilidades en cada columna sean iguales en por lo menos 4 decimales. Verificar que si se utiliza el procedimiento de una matriz de estados absorbentes, se logra identificar la matriz O, la matriz R, la matriz Q y la matriz I, puesto que todos estos elementos forman parte de una matriz de estados absorbentes y se utilizan en el procedimiento. Muchas gracias por su atención. Atentamente, el grupo número 3.